la tensión nominal de la bobina es 220 voltios. El otro ensayo es el de cortocircuito, aplicarle tensión reducida, 70, 60, 70, 80 voltios, hasta que circule la corriente nominal. Ese es el ensayo de cortocircuito, que permite medir, cuando circula la corriente nominal, la potencia que se está midiendo son las pérdidas en el cobre. En cambio, en el ensayo de vacío, lo que medimos son las pérdidas en el hierro y pérdidas mecánicas por rozamiento. El otro ensayo es la medición de la resistencia de fase. Consiste en medir la tensión y la corriente en forma con tensión continua, en forma con una señal continua, para poder medir la resistencia de fase a una temperatura de 20 grados Celsius y luego reflejarla a 75 grados Celsius, que es aproximadamente la temperatura de trabajo de la bobina. Con los datos de esos tres ensayos, nosotros tenemos que determinar cuál es la corriente de vacío en la fase y cuál es la corriente de cortocircuito en la fase. Esa corriente que estoy marcando es la corriente de vacío en la fase y esta es la corriente de cortocircuito en la fase. Muy bien, estos dos vectores se trazan con ángulos respecto de esta tensión de fase. Será 380 voltios o será 220 voltios, depende de la placa que tenga. Acá está el círculo trigonométrico que yo les hablaba hace un ratito. Ahí está el círculo trigonométrico que permite trabajar con los cosenos de phi en lugar de usar un transportador. Muy bien. Tengo que elegir una escala de intensidad, porque voy a graficar una corriente de tantos amperes. Entonces debo trabajar con una escala de intensidad. La escala de potencia es 3 veces la tensión de fase por la escala de intensidad. Por eso que acá es 1140, por 380 voltios y por 1 es 1140 vatios por cada centímetro. Y esta es la fórmula de la escala de Coupland, que es 0,975 por la escala de potencia dividido la RPM. Esa es la escala de Coupland. Muy bien, vamos a construir el diagrama circular. A partir de un sistema de ejes cartesianos donde este es un eje de referencia y esta es la tensión de fase, a partir de un sistema de ejes cartesianos trazo la corriente de vacío en la fase con el ángulo que le corresponde. Luego, a partir de a partir del origen, trazo la corriente de cortocircuito con el ángulo que le corresponde. Con las dos corrientes trazadas, uno, el extremo de I sub 0 con el extremo de I de cortocircuito, formando el eje de potencias útiles. Todas las potencias útiles van a ser medidas en forma vertical desde el círculo de Heiland hasta el eje de potencias útiles. Por supuesto, estos segmentos habrá que multiplicarlos por la escala de potencia. Muy bien. En el punto medio del eje de potencias útiles, ubico el punto medio y trazo una perpendicular a él hacia abajo. Desde el extremo de I0, levanto una vertical hasta cortar la corriente de cortocircuito. En el punto medio, trazo una horizontal. Donde se corta con la perpendicular anterior, encuentro el punto C que es el centro del círculo de Heiland. Con centro en C y radio hasta el extremo de I sub 0 puedo
trazar